Hace poco vimos los 10 primeros pasos de Wirecast. Vimos que es un software que ofrece un montón de posibilidades, entre ellos multicámara, hacer streaming a varias plataformas a la vez, tiene opciones de NDI, SRT, bueno, un montón de posibilidades. Y hoy lo que vamos a hacer es seguir profundizando en el software y ver qué opciones nos ofrecen. Vamos a hacer un setting que me parece muy interesante. Vamos a utilizar el Stream Deck, que es una botonera que nos permite asignar pues, sus botones a funciones para tener un control más rápido, ya sea de Wirecast o de cualquier otro programa. Y por otro lado, en el setting que vamos a montar, vamos a utilizar dos pequeñas PTZs que son cámaras muy útiles porque nos permiten controlarlas de manera remota y esto es muy útil para cualquier producción. Lo que vamos a hacer es eso, vamos a ver qué tal funciona, espero que el setting te pueda parecer interesante, que te pueda ser muy útil. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual, empezamos. Lo primero que me gustaría enseñarte es un gráfico con el setting que vamos a utilizar, principalmente para que veas que no es tan difícil hacer una producción de este estilo, con cámaras PTZ que se controlan de manera remota, incluso tienen seguimiento automático y además lo vas a poder controlar con un equipo conocido como es el Stream Deck. ¿Para quién podría ser útil esto? Por ejemplo, para streamers que quieren llevar su producción al siguiente nivel, quieren hacer ya cosas multicámara y quieren seguir avanzando. Por ejemplo, para un músico que quiere grabar su propio concierto con seguimiento automático, para hacer webinars donde sitúas tus dos cámaras, te mueves por el escenario y te estás grabando el webinar. Bueno, tiene un sinfín de posibilidades. Lo que vamos a hacer es ver el gráfico, ver cómo sería el setting y después vamos a conectarlo todo y vas a ver que es muy sencillo. Por un lado tenemos Wirecast. Wirecast pues ya lo conocemos con esos 10 primeros pasos. Tienes el curso también para profundizar en Wirecast. Es un software que está para PC, para Mac, así que bueno. Lo primero que vamos a hacer es centrarnos en la opción del router. En este caso he puesto un router que ya conocemos, que me parece que tiene bastantes opciones y los cables de conexión van a ser muy sencillos, como ves, cables simples, cables de red. Entonces lo que haríamos es conectar nuestro equipo a nuestro router y en el router también simplemente tendríamos que conectar con un cable de red a nuestras cámaras. Para ello, para conectar estas cámaras, estas OPBOT, necesitaríamos este adaptador. Simplemente tiene una conexión para conectarle el cable de red al USB-C, es un conversor básicamente. Lo bueno que tienen estas cámaras es que también tienen alimentación PoE. Bueno, ¿qué significa esto? Si en vez de este router tuvieras otro, existen routers que pueden alimentar por el mismo cable de red, pues nos pueden alimentar nuestros equipos. Bueno, es una función más, simplemente con cables de red de este tipo para conectar el setting que vamos a hacer, dos cables de red y simplemente lo que vamos a hacer es conectarlos a la cámara por NDI. Vamos a usar ese protocolo para que nos sea más fácil de conectar los equipos. También comentarte que para utilizar estas cámaras con protocolo NDI, es verdad que necesitas el adaptador, que es una compra adicional, y además necesitas una licencia de NDI, o sea, necesitas dos compras aparte, no comprando solo la cámara vas a poder utilizar NDI, pero bueno, es una buena opción. Después, para controlar estas cámaras tenemos el control de Wirecast mismo, de control de PTZ, que lo vamos a ver en el vídeo. Tenemos el mismo control de Osbot Center, que nos va a permitir algunas funciones. También tendríamos la aplicación con el teléfono móvil, también tendríamos un mando adicional y después pues tendríamos el Stream Deck. La marca de estas cámaras tiene una aplicación que la verdad es que es súper completa, nos permite configurar un montón de parámetros de nuestras cámaras en nuestro Stream Deck. Ahora ya hemos visto el setting, ya hemos visto pues que en principio solo necesitarías dos cables de red, las cámaras y bueno, tener la opción NDI en el caso de que quieras conectarlas por NDI, que creo que pues va a ser interesante verlo. Entonces lo que vamos a hacer es eso, voy a conectarlas en un momento, voy a ponerlas en exterior, voy a tirar los cables que van a tener unos 20 o 30 metros, vas a ver que llegan perfectamente y vamos a ver cómo sería toda esa configuración en Wirecast. Bueno, antes de conectarlas sí que me gustaría hablarte un poco de estas cámaras, por si no la conoces. Son cámaras PTZ, como te digo, esto significa que se pueden mover en el eje panorámico, el PAN.
se pueden mover en el eje vertical y además pueden hacer zoom. Estas cámaras, como te digo, son unas webcam pues un poco más avanzadas, como ves, ya llevan incorporada su propia batería, o sea que te las podrías llevar al exterior y grabar como si fuera una GoPro, con lo que tienen su tarjeta también para grabar. Entonces por ahí tienen una ventaja, también tienen la ventaja de que se pueden conectar de 3 modos. Se pueden conectar simplemente con un cable USB, pero te va a limitar. También tienen la opción de conectarte por un cable HDMI, pero quizás también te pueden limitar porque es micro HDMI. Y por otro lado, pues tenemos la opción NDI, que me parece muy interesante porque con el típico cable de red pues no te complicas y la opción NDI funciona muy bien. Puedes enviar a diferentes equipos al mismo tiempo, o sea que es algo que me parece que está muy bien y por eso me gustaría enseñártela con Wirecast. Así que creo que es una cámara pues que está bastante bien por el precio que tiene. También esta cámara pues tiene algunas desventajas. Esa parte de PTZ, esa parte de pan, tilt y zoom, pues la parte de zoom la tiene, pero es un zoom digital, con lo cual no es óptico, con lo que, bueno, dependiendo de la calidad que busques, pues si haces zoom al máximo, pues quizá te sea suficiente, quizá lo encuentres un poco justo. Yo para una producción profesional, el zoom que tiene lo veo un pelín limitado, sería mejor que tuviera zoom óptico, pero en cuanto a otras opciones, pues me parece bastante útil. No es que para una producción pues profesional no se puedan utilizar, porque en general podrías tener diferentes puntos y por ejemplo para meterlo en medio de un concierto podrías moverte y son cámaras pues súper pequeñas que tienen un coste muy asequible, pero bueno, pues que sepas que tienen también pues algunas desventajas. Ahora vamos ya a la parte de la producción, a la parte de producción con Wirecast. Si no lo conoces, como te he dicho, es un software que tiene muchas posibilidades, como software multicámara, y entre una de esas posibilidades es la opción nativa de controlar cámaras PTZ. Esto vamos a ver cómo se hace más adelante. Simplemente debes tener en cuenta, debes recordar que en las cámaras, el setting que tenemos ahora, las cámaras están conectadas a través de este adaptador a través de Ethernet a nuestro router y vamos a hacer la conexión a través de NDI. Ahora ya sabemos esto, pero vamos a revisar un poco para que entiendas mejor cómo es la configuración en nuestro router. Este es un panel básico de mi router y nos indica que tenemos 3 clientes conectados. Esto es lo que deberías buscar en tu router para saber que están conectados, que todo funcione bien. Tendrías que ir a clientes o a alguna opción parecida, cada router es un mundo. Y aquí vemos que tenemos las 2 PTZ, las Osbo Tile Air conectadas y se les ha asignado una IP. Simplemente es a modo para que sepas que se conectan y bueno, aquí en este router pues nos permite un poco pues conocer algunos datos más, pero bueno, no nos vamos a centrar en eso. Ahora lo primero que tenemos que hacer es ir a Wirecast y agregar nuestras cámaras. En este caso lo tenemos que hacer por NDI y yo ya tengo agregadas las cámaras aquí. Vamos a verlas. Simplemente vamos a poner una. Tenemos las 2 cámaras aquí. Como vemos nos llega señal, pero está completamente quemado. ¿Cómo podríamos tener ahora el control sobre esa exposición y ese control pues de la cámara? Eso no lo podemos hacer de otro modo que no sea con la aplicación de Osbo. Ya tiene que ser con el móvil o con este caso con la aplicación de escritorio. Ahora vamos a ver la aplicación de escritorio. Ya tenemos aquí la aplicación de escritorio. Si seleccionamos aquí podemos seleccionar cualquiera de las 2 cámaras y yo, para que me sea más cómodo, pues voy a ir a la parte de imagen y lo que le voy a decir es que tenga la exposición automática. Vamos a ver cómo se ajusta automáticamente y le voy a decir que el balance también sea automático y voy a ir a la Osbo número 2 y voy a darle a donde le habíamos dado, aquí a exposición en automático y para pues a modo de ejemplo simplemente le damos en automático. Ya que estamos vamos a ver un poco la aplicación que se llama Osbo Center. Como hemos visto aquí podemos seleccionar los diferentes equipos que tengamos. Si venimos a la primera pestaña, digamos, se llama consola y podemos ver la duración de la batería. Podemos ver que podemos grabar de manera remota, ya te digo, estas cámaras están a unos 20 metros. Tenemos una velocidad de inteligencia artificial, de seguimiento
y tenemos aquí diferentes opciones de seguimientos. Y también en esta parte tenemos los presets para asignarle diferentes posiciones a nuestra cámara. Eso lo vamos a ver después en la aplicación. Si venimos aquí a imagen, es el menú que te acabo de mostrar, donde podemos modificar el enfoque automático, la exposición, el balance de blancos y pues diferentes ajustes personales para ajustar pues el color de la imagen y para que queden emparejadas, ¿no? También tenemos pues en la opción de bellezas algunos filtros y algunos filtros de retoque, pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora. Y también tenemos diferentes opciones. En este caso, lo importante es que, como vemos, tenemos la opción NDI activada y vemos el control de NDI. También tiene control gestual y todo esto, pero bueno, en este caso no es lo que vamos a necesitar y simplemente pues tenemos eso. Lo podemos hacer de las dos cámaras. Ahora volvemos a Wirecast, vemos que ya tenemos las dos cámaras activadas y lo que vamos a hacer es asignarles el control de PTZ. Ahora me gustaría parar un momento y recordarte que si te está gustando Wirecast y quieres profundizar mucho más en él, quieres conocer todas las funciones, tienes el curso de Wirecast, tienes el enlace en la descripción, en el comentario fijado, y en el curso pues vas a aprender mucho más, como te digo, cada detalle, vas a tener también varios casos prácticos que te van a ser útiles para ver cómo funciona una producción, así que si te interesa, ves al curso, es un buen momento para aprender, para profundizar en Wirecast, así que nada, te dejo el curso y si quieres profundizar más, ahí está. Ahora vamos a ver ya cómo es ese control de PTZ de manera nativa dentro de Wirecast. Como ves, tengo aquí las cámaras tituladas para que nos sea un poco más fácil reconocerlas. Simplemente pinchamos la fuente que nos interese, venimos aquí a PTZ y simplemente tenemos que darle mostrar controlador. Él en principio ha asignado ya la cámara correspondiente, pero sí que es algo que, aunque yo le he cambiado el nombre a la cámara en el dispositivo, cuando viene por NDI viene pues con el nombre original, digamos. Esto es algo que nos puede confundir un poco, pero bueno, simplemente tenemos que tener eso en cuenta. En cuanto a protocolo, él se ha puesto automáticamente por protocolo NDI y vas a ver cómo nosotros ya podemos ajustarle la posición que nos interese y simplemente si le damos a la casa volverá al origen. Vemos que podemos hacer zoom y podemos hacer zoom que queramos. Estas cámaras tienen bastante zoom, pero como te digo, pues se ve un poco perjudicado al ser un zoom óptico. Vemos que aquí también tenemos ajuste de enfoque, exposición y balance de blancos, eso si lo tuviéramos ajustado. En mi caso pues ahora habéis visto que lo tengo todo en automático para que sea fácil, y aquí lo que podemos hacer es guardar diferentes posiciones. Simplemente vamos a pasar a la 1 y le decimos guardar y vamos a volver vamos a crear otra posición, vamos a volver a la casa para llegar rápidamente. No vamos a hacer aquí publicidad de nadie, simplemente pues vamos a hacer zoom y simplemente pues marcamos otra posición, simplemente bajamos un poco y simplemente le damos a guardar y podemos crear así pues diferentes posiciones, ¿no? Yo voy a crear algunas pues bastante rápido, simplemente pues voy cambiando la posición y simplemente le doy a guardar. Vamos a crear otra posición aquí a la otra cámara que tenemos, vamos a hacer zoom. Bueno, simplemente tenéis que ajustar y como veis aquí tenemos el adaptador a Ethernet y estamos simplemente conectados por ahí. Simplemente le damos guardar y podríamos guardar un montón de posiciones. Simplemente ahora, si quisiéramos ir a alguna de las anteriores, tenemos que saber cuál es, le damos recuperar y él nos va a la posición que tenemos. Si quisiéramos volver pues a la posición 2, simplemente le damos a recuperar a la posición 3, que no recuerdo cuál era, y podríamos venir a la casa y podríamos ir a la posición 4 de manera muy rápida. Como veis, el control de PTZ en Wirecast es realmente cómodo, es muy fácil. Ahora ya hemos visto que podemos controlar las cámaras PTZ
de manera nativa con Wirecast, podemos guardar un montón de posiciones. Tendríamos la opción del mando donde estaríamos limitados a 3 posiciones. Podríamos ajustarlo también con la aplicación si estuviéramos conectados a la misma red. Tendríamos el control y tendríamos también el control a través de Osbot Center. También podríamos guardar aquí diferentes presets, lo vamos a ver, estamos en esta cámara, simplemente pues ajustamos y nada, hacemos un poquito de zoom hacia arriba y lo que hacemos es darle y le damos a actualizar posición 1. En la posición 2 lo que vamos a hacer es coger la otra Osbot para que veas que también está conectada. Lo había dejado aquí preparado para que veas cómo está conectada por el cable de red. Simplemente le damos a posición 2, actualizamos y bueno, simplemente le pinchamos a posición 1, posición 2 y podemos ajustar pues las posiciones que queramos. Simplemente hacemos así, restablecemos y podemos marcarle otra posición, actualizamos la posición. Simplemente tenemos posición 1, posición 2 y posición 3. Simplemente que tengas en cuenta esto, que en el control de Osbot Center estamos limitados a 3 posiciones, mientras en el control nativo de Wirecast pues podemos agregar un montón de posiciones de petaceta. Ahora lo que vamos a pasar es al control de Stream Deck. Te voy a enseñar un poco cómo funciona la aplicación y vas a ver que es bastante práctico. Ahora vamos a ver ya cómo sería ese control con Stream Deck. El Stream Deck, mucha gente lo conoceréis, es ese pequeño cacharrito que tiene un montón de teclas asignables que las podemos asignar con funciones de nuestro software. En este caso, Wirecast y Osbot tienen un plugin específico para Stream Deck, lo cual está muy bien, vamos a verlo. Pues tenemos, bueno, el control de WebMix, que como veis es bastante limitado, y en el caso del plugin de Wirecast tiene ya más opciones, después pues podemos asignarlas un poco más, y el control de Osbot Webcam, que también tiene 3, pero son muy asignables, ya lo veremos ahora enseguida. Si no los tienes, simplemente tendrías que venir a este engranaje de aquí, tendrías que venir a la opción de plugins y añadirlos. Ahora lo que vamos a ir es a un perfil que tengo, que se llama Wirecast Osbot, y bueno, este perfil es totalmente configurable. Voy a intentar exportarlo y dejarlo en la descripción para que te lo puedas descargar y lo puedas utilizar si quieres, porque vas a tener bastante trabajo avanzado. Bueno, aquí tenemos las teclas asignadas de Wirecast, no vamos a perder tiempo en esto explicando cómo se hace, porque además está explicado en el curso. Y simplemente pues tenemos eso. Vamos a ver que si pinchamos en Stream Deck, pues en esta capa limpiamos, en esta tengo la 1, la 2, o sea, la 2, la 1, perdón, las voy a cambiar, así lo tengo mejor, la 1 y la 2. La cámara 1, la cámara 2, y en este caso pues pasaríamos a cualquiera de los dos, encadenaríamos. Bien, el control de Wirecast lo tenemos controlado y ahora vamos a ver cómo funciona el control de Osbot Webcam, que es lo que más nos interesa. Yo voy a crear uno nuevo, creo un nuevo perfil y simplemente voy a asignarle algunas teclas y después verás el otro que te voy a compartir cómo tiene muchas opciones avanzadas. En este vamos a ver que vamos a poner esto. Simplemente yo le asigno esas 3 funciones. La primera, configurar, ajustar y webcam. Vas a ver qué ofrece cada una de ellas. Si pinchamos en la primera, vemos que tenemos que elegir cuál es nuestra cámara. En este caso esto es un poco más raro aún porque vienen nombres aún diferentes que no sé de dónde saca, pero bueno, es algo que al final te acostumbras. Él mismo le cambia el icono y seleccionamos la propiedad que queremos. Como vemos, podemos seleccionar cualquiera de estas opciones. Tenemos zoom, tenemos contraste, tono, brillo, activación de foto, tracking, bueno, todas estas funciones le podríamos asignar. Después, si venimos al que era ajustar webcam, lo primero que tendríamos que hacer es decirle qué webcam queremos, y tenemos aquí las propiedades. Tenemos zoom, movimiento de gimbal, compensación, saturación, bueno, unas cuantas funciones, y la última pues ya era la de resetear, y si venimos a webcam vemos que le damos a la 1 y seleccionamos la opción que queremos resetear completamente.
Bueno, no vamos a ponernos a asignar cada una de ellas, ya que yo tengo un perfil, simplemente voy a este perfil y como te digo, vamos al 2 y ya tenemos pues algunas opciones aquí configuradas. La posición 1, la posición 2, la 3, zoom al 50%, al 100 y aquí tengo zoom al 0. Tengo de la cámara 1 y de la cámara 2. No estoy seguro si va a corresponder ahora, lo vamos a ver enseguida. Como ves aquí en Stream Deck tengo lo mismo y si vamos aquí, voy a pinchar a la posición 1 de la cámara 1, bueno, y sí que me corresponde con la 1, pincho a la posición 2 y pincho a la posición 3. Sí que la tengo asignada. Y en este caso, pues podría ir al zoom al 50%, al 100%, y pues él lo iría haciendo. En este caso, ahora si nos fijamos, volvemos con Stream Deck, la cámara 2, la pinchamos en programa y paso de página y vuelvo al control que tenía con Stream Deck. La posición 1, la posición 2, la posición 3 y puedo volver al 0 del porcentaje, del zoom. Como veis, tenemos todas estas posiciones. Con Stream Deck es mucho más cómodo y si volvemos a Stream Deck yo tengo otra posición que es la cámara 1, todo el movimiento de gimbal. La cámara 2, esta es otro setting que he probado, todo el movimiento de gimbal o PTZ más los zooms, con lo que te puedes descargar, pues tienes una referencia, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy a ir a la cámara 2 y vas a ver cómo funciona con el Stream Deck. Simplemente, como ves, es muy fácil porque yo puedo con Stream Deck manejar arriba y abajo y el movimiento de PTZ, todo acorde, recuerda, con esto que estamos viendo, con esto, arriba, abajo, y esto es el reseteo de posición. Ves como con Stream Deck pues simplemente no tienes el ratón en la mano y es mucho más fácil pues asignar los botones. En el centro tendría el reset y tendría aquí pues los diferentes zoom al 100%. Ahora dices, Ginés, pues yo quiero asignar otra posición. ¿Cómo lo haces? Pues yo vuelvo al menú en el que estaba y en la cámara 2, en el movimiento 3, aprieto y tengo que mantener durante unos segundos. Mantengo 3 segundos, debería estar guardado. Yo vuelvo a la cámara 2, la voy a situar en otro preset, por aquí, por ejemplo. Vuelvo aquí. Yo porque tengo un Stream Deck que la verdad es que es un poco pequeño, pero nos vale. Vamos a asignar esta posición, la de reset, y vamos a darle a 100%. Y pues por ejemplo vamos a ir bajando a la calle, por ejemplo aquí, y yo voy a asignarle la posición 1. Como ves, vuelvo a la posición 1, mantengo durante 3 segundos, él actualiza la posición y si vamos a la 2, veremos que tenemos el cielo que teníamos, a la 1 y a la 1 en este caso, en la anterior era la 3. Bueno, y si volvemos, pues tenemos aquí asignada esta. Como veis, si te has fijado, el ratón no lo estaba tocando para nada y lo estamos haciendo todo con Stream Deck, y la aplicación de Osbot la verdad es que nos permite muchas opciones muy prácticas y te puedes hacer un preset bastante chulo y bastante interesante. Además, si esto lo mezclas como he hecho yo con la de Osbot, simplemente con una mano, pues simplemente es acostumbrarte. Puedes pasar a la cámara 1, a la cámara 2, después cambiar y ir cambiando a las diferentes posiciones. Ahora voy a la cámara 2, la pinchamos en programa, a la cámara 1, perdón, y podría pues prevenirme la cámara 2, yo iría a la posición 2, la pondría donde me interesara, por ejemplo, vamos a hacer ahí un zoom a esa nube. En fin, así quedaría ese setting con dos cámaras PTZ controladas de manera remota. Nos llega la señal a través de NDI, también a través de NDI las manejamos, también tenemos control de Stream Deck. Bueno, creo que es un setting bastante sencillo, simplemente hemos utilizado 3 cables de Ethernet, uno para conectar nuestro equipo, uno para una cámara, otro para otra cámara y
un router, un switch así bastante potente. ¿Te parece interesante? ¿Lo vas a aplicar en tus producciones o prefieres seguir trabajando con operadores de cámara? Bueno, me gustaría saber tu opinión, si ya has dado el paso a las PTZ o sigues con operadores de cámara. Estaría bien saberlo y dejarlo en los comentarios para abrir un poco el debate. Y por otro lado, simplemente me queda recordarte que existe canal de Telegram, canal de WhatsApp de Vmixeros, que me permite compartir información de una manera más rápida que produciendo un vídeo de este tipo, así que te invito a unirte. También te puedes unir al canal de Vmixeros Pro en YouTube, que pues tiene algunos vídeos exclusivos si quieres profundizar un poco más. Por mi parte, esto ha sido todo. Dame mujeres, nos vemos en próximos vídeos.